Bien, un saludo a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Carlos Partida. Yo comencé a trabajar en los mercados financieros en el 2008, un poco antes de la crisis financiera. Comencé colaborando con un fondo de inversión privado y desde entonces soy trader activo en Wall Street. Tengo cuentas de acciones. También realizo trading con opciones, contratos de forex, contratos de futuros. Y hemos dado diferentes clases y presentaciones a grupos de traders en diferentes países de América Latina y España. El tema del día de hoy: elecciones de Estados Unidos de América, cómo aprovechar el ciclón financiero. Hay dos circunstancias de estas elecciones. Una, bueno, la elección por sí sola. Los dos candidatos tienen ideologías muy diferentes y según el candidato que gane va a afectar la economía de Estados Unidos y las oportunidades que puede haber. Por otro lado, a final de año, entre el mes de octubre y noviembre, muchas instituciones financieras realizan cambios interesantes en sus posiciones. ¿Por qué? Porque las posiciones que llevan con pérdida, aun cuando puedan tener el deseo de conservarlas, muchas veces cierran esas posiciones para poderles deducir de impuestos. Y la regla es que tienen, para reiniciar la posición, tienen que esperar por lo menos 30 días. Entonces, este año no ha habido mucho cambio, no se ha visto mucho cambio en las gráficas como en años pasados, en gran parte debido a que el mercado está en expectativa a ver quién va a ganar las elecciones y a ver qué cambios van a realizar. Antes que nada vamos a dar la nota legal. El material que vamos a presentar es para propósitos educativos solamente. En ningún momento daremos recomendaciones específicas de compra o de venta. Todo lo que anunciaremos es el plan que nosotros tenemos, tanto para las elecciones como el resto del año, por lo mencionado anteriormente. La inversión en los mercados bursátiles, en los mercados financieros con apalancamiento, puede multiplicar la ganancia, pero también puede multiplicar la pérdida, y puede no ser apto para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo puede afectar adversamente su estilo de vida. En esta clase en línea vamos a ver cómo identificar hacia qué mercado fluyen los grandes capitales de inversión tras las elecciones. Vamos a tratar de mostrar una técnica que es la que utilizamos para nuestro trading a diario y nuestras inversiones, que nos permite detectar las huellas en las gráficas hacia dónde están fluyendo los grandes capitales. Vamos a dar algunos ejemplos anteriores para que nos puedan servir como patrón para ver qué buscar tras las elecciones. También vamos a ver cómo identificar en qué mercado se realiza una venta corta masiva o una compra masiva para poder unirnos al movimiento y de esta forma podernos posicionar según el mercado de nuestra preferencia en acciones, índices, materias primas o divisas. Los mercados están interconectados. Usualmente, como vamos a mostrar, el dinero se mueve de un mercado a otro y hay oportunidades en diferentes mercados, y esto entra dentro del terreno de análisis intermercado que, bueno, no lo vamos a considerar en esta clase por falta de tiempo, pero el análisis intermercado, eso es lo que se analiza precisamente, hacia dónde se mueve el dinero. Cuando un mercado tiene una fuerte inversión en capital, muchas veces ese dinero las instituciones lo sacan de otras inversiones, de inversiones más seguras a inversiones más riesgosas según las circunstancias. Así que tenemos que ver primeramente, si gana Donald Trump, cuáles podrían ser las oportunidades de trading. Aquí vamos a hablar más que nada de oportunidades, no de que si gana tal candidato de seguro voy a meter mi dinero en esta inversión o en aquella. Según las declaraciones que han hecho, hay cierta tendencia en el mercado, y se ha visto cierta tendencia en el mercado aún durante los debates presidenciales. Por lo que, para hacer la inversión o nuestro trading, nosotros personalmente en nuestras cuentas, el plan es el siguiente. Sabemos más o menos qué instrumentos podrían ser afectados de qué manera, según las declaraciones que han hecho estos dos candidatos.
Una vez que se resuelvan las elecciones, o esté cerca de resolverse, como pasó con la elección del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, entonces vamos a ver, o vamos a buscar, perdón, entonces vamos a ver si tenemos la reacción del mercado que esperamos, que nos dé la entrada, la señal de entrada, no vamos a entrar ciegamente porque gane un candidato u otro. Y eso también vamos a ver ejemplos, incluyendo el ejemplo del Brexit. ¿De qué señal esperaríamos para entrar en uno de estos instrumentos financieros? Donald Trump ha hecho declaraciones en contra de los acuerdos comerciales y que quiere terminarlos. Acuerdos comerciales internacionales tales como el NAFTA, que involucra tanto a Canadá como a México. También no está muy de acuerdo con los acuerdos comerciales con China. Por lo tanto, en esos mercados podríamos tener oportunidades en caso de que gane Donald Trump. También, debido a sus políticas agresivas, se crea una gran incertidumbre económica y por lo tanto habría oportunidades en las acciones. Ya vamos a ver en qué dirección. Él también se muestra a favor de un fortalecimiento del dólar americano. Dice que él no le molestaría ver un dólar americano más fuerte. Y por lo tanto, para que el dólar americano pueda estar más fuerte, se ve reflejado en un aumento de tasas de interés. Una de las oportunidades que puede haber, y esta gráfica es interesante, la tomamos el día de ayer. Conforme las encuestas han mostrado cierto favor o ciertos puntos a favor de la candidata la candidata demócrata Hillary Clinton, hubo un movimiento de un gap en la mayoría de los instrumentos financieros. Ahí podemos ver la tendencia del mercado, puesto que las encuestas, aún a pesar de la controversia de las noticias de la semana pasada, todavía están a favor de ella, aún después del fin de semana. Hubo un fortalecimiento del peso mexicano. Ahora bien, durante el debate presidencial también vimos la misma reacción del mercado. Cerca del final del primer debate presidencial, hubo un fuerte movimiento en el peso mexicano y ganó casi 50 centavos frente al dólar. Porque al final del debate era claro que había ganado el debate, por lo menos, la candidata demócrata. Incluso muchos noticieros financieros importantes en Estados Unidos estaban utilizando la gráfica del dólar americano peso mexicano como una forma de medir el sentimiento de los inversionistas. Ya vimos que él está en contra de los tratados comerciales tales como el NAFTA. Si gana Donald Trump, se pronostica un debilitamiento del peso mexicano considerable y por lo tanto un movimiento alcista en el par de Forex dólar americano peso mexicano. Entonces esa sería una oportunidad si gana él. Primero vamos a ver las oportunidades, después vamos a ver qué esperaríamos para poder entrar en la señal. Perdón, para poder entrar en la... o qué señal esperaríamos para poder entrar en esa inversión. Entonces, esta sería una de las inversiones. Es una de los instrumentos financieros que se han visto más afectados y que ha reaccionado más estrechamente según los movimientos de las encuestas. Ya vimos que las políticas de Donald Trump son inciertas en cuanto a comercio exterior e incluso en cuanto a la economía interna del país. Conforme él fue ganando o acercándose más en las encuestas, vimos un movimiento bajista en el índice americano S&P 500. Nótese que también tenemos el mismo gap, pero en esta ocasión alcista, cuando abrió el mercado nuevamente el domingo por la tarde, el mercado de futuros. ¿Por qué? Porque a pesar de la controversia de las noticias en contra de la semana pasada en contra de la candidata demócrata, aún así las encuestas a través del fin de semana la mostraban como favorita y por lo tanto hubo un movimiento alcista. Entonces si gana él, muy probablemente muchas instituciones van a mover su capital a una inversión más segura, porque no les gusta tener su capital en inversiones más riesgosas cuando hay incertidumbre en el mercado. Entonces si gana él, podría haber oportunidades de venta tanto en el índice americano, que se puede hacer por medio de un contrato por diferencia,
o se podría hacer directamente en el mercado de futuros o seleccionar algunas acciones que serían más débiles. Por supuesto, también podemos incluir la Bolsa de México, que se puede hacer por medio de tener un contrato por diferencia en algunos brokers de Forex que ofrecen contratos por diferencia o por medio de un ETF, de un fondo mutuo que sigue la Bolsa de México. La siguiente oportunidad podría ser comprar el dólar americano o dólar canadiense. ¿Por qué? Porque el tratado del NAFTA afectaría seriamente también a Canadá. Y por lo tanto, se podría ver un movimiento bajista considerable del dólar canadiense, que de por sí ya la economía de Canadá tiene ciertos problemas con una burbuja hipotecaria un poco alta. Entonces, esta podría ser otra oportunidad. Comprar el dólar americano, puesto que Donald Trump, su política de tener un dólar más fuerte, favorecería esta inversión, y comprarlo en contra del dólar canadiense. También podríamos añadir vender la bolsa de China y vender el yuan, para los que tengan acceso a esos instrumentos financieros. Ahora bien, ¿qué pasaría en caso contrario? Antes de pasar al caso contrario, en caso de que ganara Hillary Clinton, quiero mostrar una gráfica muy interesante. Esta gráfica muestra la correlación que ha habido entre el oro y las encuestas a favor o en contra de Donald Trump. Nótese que conforme las encuestas en contra de él, o sea, a favor de la candidata demócrata, aumentaron y empezó a alejarse más él en las encuestas, el oro comenzó a bajar. Conforme se mantuvo las encuestas, más o menos al mismo nivel, se mantuvo también el precio del oro. En las últimas semanas, conforme empezó a aumentar un poco, o acercarse un poco más en los puntos en las encuestas a la candidata demócrata, también hubo un incremento en el oro. Esto porque ya vimos que habíamos hablado que si él gana, habría una incertidumbre en el mercado debido a sus políticas agresivas. Como los grandes inversionistas no les gusta la incertidumbre, mueven su dinero a acciones más seguras, tales como el oro. Por lo tanto, si gana Donald Trump, otra oportunidad sería comprar el oro. Vemos cómo ha estado íntimamente relacionada la gráfica del oro con su nivel en las encuestas. Pregunta a Jesús que si podría ser una opción comprar el yen. Podría ser una opción también, comprar el yen, que es otra de las inversiones seguras, o hacia donde fluyen los grandes capitales. Pero al final vamos a ver, de todas esas posibilidades, cuál voy a elegir yo personalmente en mis cuentas. La que me dé las señales de entrada. No voy a entrar ciegamente en estas posiciones solamente porque gane uno u otro. Y parece que estar atentos el día de hoy al final, en el anuncio. No solamente el anuncio del final de las elecciones. En el Brexit, recordemos que el gran movimiento se dio no cuando había salido ya el dato final, sino cuando estaba el conteo preliminar había mostrado un favor en cuanto a la salida. Es cuando los inversionistas metieron su dinero, y ya vamos a mostrar esa gráfica. Entonces hay que estar atentos durante todo el proceso para ver cuándo vemos las señales en la gráfica. Ahora bien, si gana Hillary Clinton, ¿cuáles podrían ser las posibilidades? Ella tiene una política de continuación. Wall Street parece estar más a favor de ella. ¿Por qué? Porque no va a haber tanta incertidumbre. Sus políticas son de continuar igual, impulsando las inversiones con mayor riesgo, y por lo tanto, Wall Street le gustan más las políticas de ella. La conocen y es más predecible para ellos. También sus políticas de continuación, con más o menos el mismo tipo de economía, reducen la incertidumbre. Entonces favorecen las inversiones con mayor riesgo. Ella se ha mostrado a favor de los tratados comerciales que existen actuales. No se ve o no ha declarado que vaya a realizar muchas modificaciones en ellos, y por lo tanto va a favorecer
el comercio exterior. Entonces tendríamos, si gana Hillary Clinton, como pudimos ver cómo amanecieron los mercados esta semana con respecto al cierre de la semana anterior, hubo un debilitamiento del dólar americano frente al peso mexicano. ¿Esto por qué? Bueno, porque las encuestas seguían mostrando que ella estaba arriba, a pesar de las noticias controversiales sobre ella. Entonces, vender el dólar americano a favor del peso mexicano sería una opción. Otra opción, comprar las acciones, porque ella tiene una política de continuación. Entonces, los inversionistas podrían continuar sintiéndose seguros en sus inversiones y podrían moverse los capitales hacia el mercado de acciones. Para eso tendríamos que ver las señales, por supuesto. Pero preliminarmente favorecería una continuación de las inversiones en las acciones en el mercado americano. Y ahora bien, vender el dólar americano frente al dólar canadiense y las demás opciones que dimos, ¿no? Comprar la bolsa de China, comprar el yuan, vender lo que mencionó Jesús, el yen japonés. Ahora, el problema con la mayoría de los inversionistas pequeños es que conocen, tienen estas ideas, las han leído y a la hora de invertir, por lo general terminan perdiendo dinero. ¿Por qué? Bueno, vamos a mostrar dos casos recientes. Vamos a ver qué aprendimos sobre el Brexit. El gran movimiento se dio, que fue este. Esta es una gráfica de una hora. No se dio el movimiento justo ya cuando anunciaron el final de las elecciones, ya estábamos en la corrección alcista. El movimiento se dio cuando las encuestas preliminares, los resultados preliminares ya mostraban un favor por la salida de Gran Bretaña. Sin embargo, hay algo en la gráfica que es como esas fotografías que tienen imágenes ocultas. No lo ve uno hasta que no se lo muestran. Pero una vez que se lo muestran ya es difícil dejar de verlo. Lo que no estamos viendo es que hubo un falso movimiento alcista sobre los límites superiores del rango antes del movimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a suponer que tú dijeras, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Voy a meter unos cuantos lotes a favor de la salida de Gran Bretaña, porque yo pienso que se van a salir. Entonces, entras en venta corta de esos niveles. ¿Dónde vas a poner tu stop? Los niveles técnicos son estos. Unos cuantos pips por encima del máximo. Este movimiento alcista ejecuta tu stop antes del movimiento. Y entonces dices, qué mala suerte. Se ejecutó mi stop antes del movimiento bajista. Bueno, quizás a la próxima, pero a la próxima usualmente pasa lo mismo. Ahora, vamos a suponer que al revés, hubieras estado aquí posicionado para un movimiento alcista. Digas, no, sabes, yo pienso que van a quedarse en la Unión Europea. Entonces tu stop, el nivel técnico para ponerlo, son ya sea estos niveles del rango o aquí por lo mucho. Y este movimiento ejecuta tu stop. Entonces, si entrases al movimiento antes de ver las señales necesarias, te ejecutaron tu stop de una forma o de otra. Por eso es que a veces creemos que el trade es más sencillo o las inversiones son más sencillas de lo que pensamos y decimos, bueno, solamente hay dos opciones. El mercado se puede mover alcista o bajista. Entonces, o vamos a tener una ganancia o una pérdida, pero eso no es así. Si te fijas en este punto, antes del movimiento real, para cualquier nivel que hayas entrado, lo más seguro es que hayas perdido. Vamos a ver otro ejemplo reciente de noticias en el euro. Este es un movimiento, y estábamos haciendo trading en vivo cuando sucedió este movimiento el pasado 20 de octubre, recientemente. Se dieron noticias muy importantes. El problema es lo mismo. Vamos a suponer que antes de la noticia, en esos niveles, tú dijiste, ¿sabes qué? Yo pienso que el movimiento va a ser bajista. No voy a arriesgar, voy a entrar. Y voy a poner mi stop por encima de esos niveles técnicos, que son los máximos alcanzados anteriormente. Nota cómo esta aguja, este movimiento alcista, que en un punto el movimiento era totalmente verde cuando estaba la aguja en este nivel, o la vela en este nivel. Ese movimiento ejecuta tu stop que tienes aquí. Si eres un trader de rompimiento y dices, ¿sabes qué? Si se rompe el rango alcista, voy a poner mi entrada aquí. Ese absorbe tu entrada. Pero en esa misma hora, esta es una gráfica de una hora, hubo rápidamente una venta corta masiva después. Y esto lo único que hizo fue sacarte de tu entrada en venta corta o absorber tu entrada alcista
y al moverse bajista, si aquí tenías tu stop, ejecuta tu stop. Eso se presenta una y otra vez en los mercados. El patrón es diferente cada vez. Vimos que el patrón anterior era distinto, pero el punto es el mismo. Y es por eso que a veces lo mismo pasó con el super movimiento que tuvimos en el franco suizo, ya lo hemos mostrado en varias ocasiones. Antes del gran movimiento que llevó incluso algunos brokers a la quiebra, tuvimos eso, un movimiento falso en sentido contrario que te sacó del trade independientemente de para qué estabas posicionado, para un movimiento alcista o bajista. Por eso la mayoría de los trades perdieron dinero y por eso hasta brokers tuvieron que darse en bancarrota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? Pero primero tenemos que entender un poco esos movimientos, por qué suceden, qué razón de ser tienen. Y para eso tenemos que ver los problemas a los que se enfrentan los traders institucionales. Un trader institucional, ellos no entran con 2, 3 contratos como tú y yo. O con 10, 15, 20 contratos los que manejes. Nosotros podemos entrar y salir de un mercado con una alta liquidez rápidamente, por medio de meter nuestra orden, esa de compra o de venta. Ellos no, ellos manejan cientos de miles de contratos. Cuando manejas cientos de miles de contratos, si no hay la liquidez en el punto donde quieres entrar en venta corta, vamos a suponer que quieras vender 800,000 contratos, metes tu orden y a veces tú dices, bueno, a este precio, alrededor de este precio quiero vender 800,000 contratos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si no hay tanta liquidez en el mercado, puede que solamente alcances a vender la mitad o menos y el precio ya vaya en este nivel. No vas a lograr tus objetivos, no van a ganar los millones de dólares que reportan de ganancia las grandes corporaciones de inversión si no pueden acumular su línea, pero al precio que necesitan acumularlo. Entonces, muchas veces realizan una ráfaga de compra, como aquí. Primero, ya tienen órdenes en este nivel en venta corta, sabiendo que estos niveles técnicos son utilizados por cientos de miles de traders. Ponen sus entradas aquí en venta corta a un precio todavía más favorable y mandan una ráfaga de compra. Por medio de que ejecuten estas, ya sea tu stop de tu entrada en venta corta o tu entrada alcista si eres un trader de rompimiento. Una vez que se acumula su línea, entonces ahora sí, continúan con su venta corta masiva y en estos niveles acumulan sus 800,000 contratos, como el ejemplo que estamos hablando. Y ahora invariablemente tenemos un movimiento bajista. Después de esta gran venta, lo vemos en el volumen. Es la mayor cantidad de volumen que teníamos en días en la gráfica. Entre estas dos velas, que las dos son bajistas. Una es un martillo invertido, la otra es una vela que cierra, una vela roja que cierra cerca de los niveles bajos. Son la mayor cantidad de volumen. Aquí se ve la gran venta que sucedió. Entonces, para podernos posicionar de forma correcta, tenemos que tener primero estratégicamente un plan. Ya tenemos nuestros instrumentos financieros. 2. Necesitamos tener la táctica, que es esperar las señales de entrada. No caer en estas sacudidas o movimientos falsos que el trader institucional necesita hacerlos para poder acumular la gran línea que tienen que acumular. Vamos a ver un ejemplo documentado, para los que tengan dudas todavía de que realmente hacen ese tipo de movimientos. Es un ejemplo documentado. En este periódico financiero se menciona que prácticamente lo que en español se puede traducir como lo que prácticamente se puede traducir en español como un soplón. Un trader le dijo a un regulador, ¿sabes qué? Va a haber una manipulación de este tipo de la que estoy hablando en el mercado de los metales, el oro y la plata. Y estoy mostrando este ejemplo documentado para ilustrar exactamente, vamos a ver la gráfica de esta ocasión, que es exactamente lo que estoy mencionando en las gráficas pasadas. El correo fue enviado el 3 de febrero del 2010 y fue un trader que trabajaba para que anteriormente había trabajado para una gigantesca corporación de inversión llamada Goldman Sachs. Entonces el trader se llamaba Andrew Maguire y le mandó a Ramírez, un inspector que trabaja para el regulador CFTC, que es el regulador de mercado de futuros. Y le dice, voy a traducirlo, dice: gracias por su respuesta. Pensé que sería útil para su investigación el que lo alerte
de un movimiento de este tipo, de manipulación, que va a suceder el 5 de febrero. ¿Dónde? Donde salen las grandes noticias. Porque ahí es cuando están congregados los cientos de miles de traders. Va a ser la noticia nóminas no agrícolas. El anuncio va a salir a las 8:30. Lo que refleja este correo es que no necesariamente saben cómo va a ser la noticia, pero sí tienen un plan, tanto para si la noticia es positiva o negativa. Dice él, va a haber uno de dos casos. En cualquiera de los dos casos, el resultado va a ser el mismo. Se va a realizar una venta corta masiva destinada a ejecutar stops en niveles obvios de soporte y resistencia. Dice, mientras que sin lugar a dudas podré beneficiarme de este trade, este es un ejemplo de lo fácil que es manipular un mercado cuando tiene una gran posición acumulada un pequeño grupo de traders. Caso número 1, la noticia es mala. El empleo es peor de lo esperado. Eso tendrá un efecto alcista en el oro y la plata, mientras que se debilita el dólar americano. Aquí estamos hablando de análisis intramercado, ¿verdad? Y es lo que les decía, que los grandes capitales se mueven de un mercado a otro. Dice, si la noticia de nóminas no agrícolas es mala, entonces se va a mover el capital hacia el oro y la plata, porque el dólar americano se va a debilitar y los metales preciosos van a traer compradores, teniendo un fuerte surgimiento alcista. Tras lo cual, el plan de los tres institucionales, le están mencionando, va a ser vender dentro de un corto periodo de tiempo una ráfaga de venta de unos 5 minutos, miles de nuevos contratos en venta corta, añadiéndose, para sobreponerse a cualquier compra en los metales. Su objetivo, niveles técnicos de soporte y resistencia. Caso número 2, ese es el plan que tenían. En caso de que la noticia sea buena, el empleo va a estar mejor de lo esperado. Esto va a resultar en una venta corta masiva, siendo instigada casi inmediatamente. Parece que activaron el micrófono ahí en alguien de Forex Street y estamos oyéndolos. Bien, vamos a continuar. Dice que el caso número 2 es que la noticia sea buena. El ejemplo es mejor de lo esperado. Esto va a resultar, ese es el plan de ellos, instigar una venta corta masiva, casi inmediatamente, sin ningún movimiento alcista. O sea, no va a ser liquidación de posiciones a largo plazo, pero sí va a resultar en ejecutar stops en niveles técnicos de soporte y resistencia. En ambos casos, será un intento por los dos principales poseedores de la mayor cantidad de contratos en estos metales de ilegalmente empujar el mercado para obtener grandes ganancias. Vamos a ver qué sucedió ese día. Estaba hablando del 5 de febrero del 2010. Esto fue lo que sucedió exactamente y esos son los niveles técnicos que se refería. Nótese que este había sido un nivel técnico de resistencia. Una vez que se superó, se convirtió en soporte. Lleva 2 toques y se ha sostenido, y este era el tercer toque y se había sostenido antes de la noticia. Entonces, si tú estás posicionado alcista en el mercado de la plata, que este es el contrato de la plata, esta gráfica, la gráfica diaria, si tú estás posicionado alcista, tu stop, ¿dónde lo vas a poner? En esos niveles que ahora se han convertido en soporte. Este fue el día 5 de febrero. Esta fue la venta corta masiva, la enorme cantidad de volumen. Aquí termina esta gráfica. La parte azul representa el volumen. Aquí, bueno, no se puede ver tan claramente, pero llegó hasta aquí. El volumen fue el mayor volumen en lo que tenemos en toda la gráfica en meses. Esta fue la venta corta masiva. Se ejecutan los stops. Ya tienen ellos entradas alcistas en estos niveles. Acumulan. Y aquí se ve la enorme cantidad de contratos que acumularon por la enorme cantidad de volumen. Tienen el capital para hacerlo. Y ahora sí, aquí el precio de la plata estaba a $16 por contrato. ¿Hacia dónde llegó? ¿Hacia qué niveles llegó? Llegó hasta los $50. Entonces, aquí es una clave. Una de las cosas que nosotros vamos a estar buscando es esto precisamente. Una de las cosas que vamos a estar buscando es señales de sacudida, como lo tuvimos en el Brexit. Hubo primero un movimiento falso alcista.
Bien, vamos a continuar. Entonces aquí están viendo algunos detalles de lo que vamos a esperar en los instrumentos que estábamos hablando. Este es el mercado de la plata. ¿Hasta dónde llegó? Después de ese movimiento, llegamos, que fue en el 2010, llegamos hasta los $50. Entonces aquí podemos tener una idea de las ganancias que obtuvieron esas instituciones. Eso no es nada nuevo. Nelson, Bunker Hunt, los hermanos Hunt ya habían hecho algo similar. ¿Cómo? Como lo describió el que le avisó al regulador, acumulando la mayor cantidad de contratos. Se dice que a principios de los 80s, los hermanos Bunker Hunt habían acumulado la mayor cantidad de contratos, 100 millones de onzas en el mercado de la plata. Y eso llevó a que se moviera la plata cerca de los $50 también. Entonces hubo una intervención gubernamental, aumentaron lo que se necesitaba, que fue lo mismo que pasó esta vez pasada con la plata. Se aumentó el nivel o se disminuyó el margen para poder, o el apalancamiento. Y entonces no pudieron, como estaban utilizando altos niveles de apalancamiento, no pudieron contestar el margin call que tenían. Tenían que prácticamente poner otros $100 millones porque se disminuyó el nivel de apalancamiento. No los tenía ni casi un colapso en el mercado de la plata. Después hubo una investigación por el SEC, que es el regulador del mercado, y bueno, fueron multados obviamente. Son ejemplos estos documentados los que les he presentado para ver cómo realizan su trading los traders institucionales y lo que debemos de ver. Vamos a ver otro ejemplo. En esta ocasión fue una declaración que hizo en su libro, su autobiografía, Jesse Livermore, uno de los traders más grandes de todos los tiempos. Aquí está hablando él del mercado del algodón. Y dice que él continuó comprando. Tenía ya, pues era un trader multimillonario. Dice que conforme había comprado los últimos contratos disponibles en el mercado, el precio comenzó a subir de a 20, 30, 40 hasta 50 puntos por día. Pero ahora vamos a ver el problema que tienen al vender. Y aquí es donde podemos ver las oportunidades que podemos tener cuando hay venta corta masiva, que es lo que hablábamos en parte del temario. Aquí vemos cómo aprovechan las noticias. Dice que hubo una noticia en el periódico llamado El Mundo. Dice que él ni siquiera sabía de la noticia, ni siquiera sabía que había salido la noticia, sino que en la mañana un amigo le dijo, después de las 9 de la mañana. El punto aquí es el siguiente. Dice que sin la noticia que hablaba a favor del mercado de algodón, no hubiera tenido un mercado lo suficientemente grande para descargar su enorme línea que había acumulado. Y dice, ese es uno de los problemas de realizar trading a gran escala. No puedes salirte cuando lo deseas o lo consideras conveniente. Tienes que salirte cuando puedes, cuando tengas la oportunidad y el mercado que vaya a absorber la línea entera. De no aprovechar esa oportunidad puede costarte millones. Entonces, vemos cómo aprovechan noticias que atraen inversionistas en un sentido para poder ellos liquidar su posición. Vamos a ver un par de ejemplos recientes. Antes de eso vamos a ver las 3 leyes con las que podemos identificar esos movimientos y que nosotros planeamos utilizarlas para en los instrumentos que mencionamos, donde tengamos las características necesarias, ahí es donde vamos a invertir en estas elecciones. La primera ley es de suministro y demanda. Nos dice que cuando la demanda excede al suministro, los precios suben. La segunda es esfuerzo y resultado. Esta ley no es tan vista en el mercado, sobre todo por los traders pequeños, porque para ellos, bueno, el volumen no tiene mucho influencia en cómo realiza su trading, pero es muy importante verlo porque el volumen es el que nos dice hacia dónde fluyen los grandes capitales con las grandes cantidades de volumen. La ley de esfuerzo resultado la vemos en el volumen, por lo tanto. Y eso nos dice que el resultado tiene que estar en proporción con el esfuerzo. Si hay una enorme cantidad de volumen y una enorme compra, muy probablemente el movimiento va a ser muy fuerte también. La tercera ley es la ley de causa y efecto. Nos dice que para un efecto primero se necesita una causa. Y el efecto tiene que ser en proporción a la causa, o va a ser en proporción a la causa. Cuando las instituciones compran, ellos no compran en un punto determinado. Por lo tanto, se conoce como un proceso de acumulación. Y cuando venden, un proceso de distribución.
Brevemente vamos a ver esta gráfica, no podemos ver todos los detalles aquí, porque bueno, tenemos tiempo limitado. Cuando los precios bajan a un nivel que ya no es atractivo para ellos continuar comprando, retiran toda la demanda. Si la noticia es negativa, eso hace que el mercado se colapse. Una vez que llegan a un precio que consideran una oferta, es como que vas a comprarte un automóvil y lo ponen en oferta al 30, 40%. Bueno, entonces lo compras. Lo mismo hacen ellos. Una vez que está a un nivel que ya consideran que está devaluada o devaluado ese producto financiero, comienza una compra masiva y eso se va a ver reflejado en una enorme cantidad de volumen. El problema es que conforme su demanda supera al suministro y los precios comienzan a subir, va a llegar a un nivel que ya no es conveniente para ellos continuar comprando. Entonces retiran toda la compra nuevamente. Entonces el precio comienza a bajar porque ya no hay demanda. Cuando regresa a un nivel propio para ellos continuar comprando, continúan la compra. Y eso se conoce como un proceso de acumulación. Al final realizan la venta corta, la ráfaga, por varios motivos. Entre ellos es eso, terminar de acumular lo último que queda flotante en el mercado, ejecutando los stops de todo el que ya esté posicionado alcista, los trades de rompimiento, etcétera. Tras lo cual viene el movimiento alcista. Para ver algunos ejemplos recientes, el S&P 500. Sería una noticia muy negativa el agosto 6 del 2011. Se le había quitado su prestigioso estatus de AAA. ¿Y quién se lo quitó? La agencia más importante, Standard & Poor's. ¿Qué fue lo que tuvimos en los índices? Aquí vamos a ver un ejemplo muy claro. Una venta corta masiva. Esa es una gráfica semanal para poder ilustrar más claramente. Nótese que conforme tuvimos el movimiento bajista y llegó a un nivel que ya era una oferta para ellos prácticamente, hasta entonces entraron a comprar. Después de que los tres entraron en pánico aquí. Nótese que esta vela, nótese la cantidad de volumen. No estamos hablando de un volumen un poco más grande que los demás. Estamos hablando de un volumen que sobresalga en la gráfica como el que tenemos aquí. Entonces tenemos ya dos características. El movimiento bajista, en contra de lo que se esperaba, que era un movimiento alcista. La señal de compra con la gran cantidad de volumen que te dice, aquí están las instituciones comprando. Y esta fue la última sacudida antes del movimiento alcista, que es el nivel menos riesgoso para nosotros entrar. Esta es la gráfica diaria donde se puede ver más claramente la sacudida, que sobrepasa todos los niveles de soporte, incluso los de la compra que detuvo el movimiento bajista, que es esta. Esta es la señal más que vamos a estar buscando. Puede tomar ahí donde los patrones de velas japonesas son útiles, no por sí solos, sino que nos dicen si es una vela martillo, vela envolvente. Entonces esa es nuestra señal de entrada. Otro ejemplo de compra institucional pasó en Netflix. Noticia en contra de Netflix. Había problemas de los directivos. Se colapsa la acción. Pero cuando llega a 58, valor de 58 dólares, 60 dólares por acción, entonces los traders institucionales ya no dejan que baje el precio más. Continúan una compra aquí y se ve como el volumen comienza a disminuir conforme absorben toda la compra. Toda la venta que existía. Una vez que sucede eso, entonces tenemos un movimiento alcista que supera incluso los niveles donde empezó la venta corta. Esta vela es muy interesante, nótese la enorme cantidad de volumen en un movimiento bajista, que denota que ya hubo una venta considerable. Este ejemplo también está documentado, fue Icahn, y él mencionó claramente que había ganado cerca de 825 millones de dólares en esta acción. Compró justo en los niveles que mencionamos, y esta vela que denota esta gran venta fue exactamente él vendiendo. Eso lo declaró después de hacer la venta, por supuesto. ¿Qué aprovechó para hacer la venta? Noticias a favor de Netflix, para tener el mercado que pudiera absorber la venta. Es muy importante dos cosas. Las señales. Ya tenemos un plan de trading, ya sabemos qué instrumentos, de qué forma esperamos que se afecten según el que gane en las elecciones. Lo segundo que hay que esperar son estas señales. No dejarnos llevar por el primer movimiento alcista, porque esta vela en algún punto estuvo acá totalmente verde. Esperar para empezar a que cierre la vela. Cualquier raza que estemos utilizando. 1 hora, 15 minutos. Para continuar, ver la gran cantidad de volumen. Esa va a ser nuestra señal de entrada. Eso también se puede ver en gráficas más pequeñas. Vemos el contrato del petróleo aquí, gráfica de 1 hora. Movimiento bajista fuerte, entra la compra masiva de los traders institucionales,
Se nota por el exceso del volumen, la gran cantidad de volumen comparado con las demás velas. Y aquí está la sacudida. Ya no hay venta, por eso hay una pequeña cantidad de volumen. Nótese que aquí tenemos casi una vela doji. Es el patrón de 3 velas japonesas, que es un patrón alcista. Y ahora tenemos el movimiento alcista. Contrato de Canadá. Aquí se realiza la compra para que tener el movimiento bajista, la gran cantidad de volumen. Se revisita el nivel, se penetra el nivel, que es la sacudida. Entonces la enorme cantidad de volumen que tenemos con esta compra y ahora tenemos el movimiento alcista. Entonces, eso es lo que vamos a esperar en la dirección que esperamos se mueva el instrumento según el candidato que gane. Primero un movimiento en sentido contrario, luego una reversa con gran cantidad de volumen. Es lo que nosotros vamos a estar buscando. Ese es el plan de trading. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto hasta ahorita? No hay ninguna pregunta. Bueno, ahora, ejemplos de venta corta. En ese mismo tiempo que el S&P 500 tuvo esa compra masiva de parte de los traders institucionales, ¿hacia dónde fluyen los grandes capitales? Bueno, ¿de dónde salió el dinero para comprar las acciones americanas? Había una noticia que había una alta demanda en el oro, más o menos al mismo tiempo, fue en agosto 8, pero en agosto 18 del 2011, el mismo mes, más o menos la misma semana. Dice que el oro había alcanzado niveles casi de 1900 por onza por ser una inversión segura. Pero ¿qué pasó realmente? Tenemos estas velas denotando venta corta pero masiva de parte de las instituciones, lo cual llevó al colapso del mercado del oro hasta los $1,200 por acción, perdón, por contrato, y después hasta los $1,000, casi a los $1,000 por contrato. De ahí está casi en los $2,000 por contrato. ¿Por qué? Porque la noticia trae compradores para el oro. Y de aquí se movieron los capitales, o el gran capital, para invertir en las acciones. También por eso tenemos que ver divisas contrarias o instrumentos contrarios. Y de esa forma es una confirmación extra para nuestra inversión. Y podemos invertir en ambos, claro, está. Pero esto entra en el terreno del análisis intermercado. Esta es una gráfica ya diaria, la otra es una gráfica semanal. Nótese que tenemos un doble techo con divergencia negativa claramente tanto en el RSI como en el estocástico. Ahora sí, esas señales de patrones nos sirven como una táctica, como el nivel para entrar. No donde quiera que veamos velas japonesas o patrones de velas japonesas o patrones chartistas vamos a entrar. Tiene que estar primero la estrategia. ¿Qué instrumentos esperamos que sean afectados? Y hacia qué dirección. Y después esperar la señal táctica en esa dirección. Con una mayor cantidad de volumen es mucho mejor porque ahí vemos apoyo de las instituciones en ese movimiento. Bien, para los que deseen más información, se nos ha acabado el tiempo. Tengo muchas cosas más que hablar sobre este sistema. Tenemos de hecho un seminario de 8 horas para este sistema. Para los que quieran más información de cómo detectar esos movimientos de los traders institucionales, tenemos un seminario. Sabemos que los seminarios tienen un costo alrededor de entre 500 y $1,000, los seminarios avanzados. Tenemos un seminario avanzado que se llama Técnicas Secretas de Trading Institucional, un seminario de 8 horas. Los que tomaron el seminario en vivo pagaron $497. Los que tomaron el seminario en línea también pagaron los $497, pero para esta clase especial vamos a dar una oferta a los interesados con un costo de $297, un 40% de descuento. Para aprovechar la oferta, solo tienes que ir a nuestra página de internet www.tácticasdetrading.com/institucional. Y ahí podrás ver todos los detalles. Ahora bien, hay otros temas, aparte del trading institucional, también importantes. El análisis intramercado, el análisis de marco temporal múltiple y técnicas avanzadas de control de riesgo que te permiten entrar escalonadamente en el mercado. Que es como lo hacen las instituciones. Ellos no entran en un punto y se salen en un punto. Es imposible predecir exactamente en qué punto va a llegar el mercado. Pero puedes empezar a iniciar tu línea. Si son 4 contratos, 2 contratos en un nivel, añadir uno en otro nivel, otro en otro nivel, lo mismo cuando te sales. No tienes que liquidar toda tu posición en el mismo nivel. ICANN, el ejemplo que mostramos de Netflix, no liquidó toda su posición ahí, conservó parte de su posición por si continúa el movimiento alcista. Estas 3 técnicas son importantes independientemente
del sistema de trading que utilicemos. Esto lo vimos en otro seminario de 8 horas. Los que compraron ese seminario, llamado Los Pilares del Trading, que entre otras cosas vemos los temas que mencioné: análisis fundamental, que parte del análisis fundamental es útil, que parte del chartismo clásico es útil y que parte no lo es, y también vemos indicadores, qué tipos de indicadores nos pueden ser útiles. Este seminario lo pueden ver en mi página de internet, tiene un costo de $297, pero con esta promoción lo pueden obtener completamente gratis, con la compra de la oferta del análisis de técnicas del trader institucional. Pero aparte les vamos a dar una asesoría en Facebook. Muchos traders se quejan de que no se les da seguimiento en los seminarios. Les vamos a dar una asesoría de 6 meses en Facebook. Todas sus preguntas las pueden subir, gráficas, cuando estén haciendo prácticas de las técnicas que están aprendiendo. Esa asesoría tiene un costo de $295, pero también va a ser gratis. Solamente los que han asistido a esta clase. Y por favor no compartan esta liga. Es www.tácticasdetrading.com/institucional. Y ahí pueden ver todos los detalles. Pregunta María que el petróleo acaba de tener una de esas inversiones institucionales. Sí, el petróleo, precisamente vemos uno de esos temas. El petróleo tuvo una enorme compra alrededor de los 30 dólares por contrato. Y ahorita está en un movimiento alcista, está en una corrección y va a dar buenas oportunidades de volver a comprar. Dice que hace 10 minutos. Bueno, no tenemos tiempo de analizarlo, pero sí, en el oro estamos esperando una oportunidad de compra. Además, la oferta que les estoy dando ahorita es 100% segura. Les vamos a dar la oportunidad de ver la mitad del seminario de técnicas secretas de trading institucional y el seminario completo de pilares del trading durante una semana. Si no están satisfechos, nos hacen saber y les devolvemos el 100% de su inversión. Entonces, esta inversión es segura. Con esto finalizamos nuestra presentación. Si no tienen alguna otra pregunta. Y esta es la página donde pueden adquirir la promoción. Aquí pueden ver todos los detalles de los temas que vamos a ver, etc. No me queda más que darles gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, tenemos unos minutos antes de terminar la sesión. Y les mando la liga donde pueden ver todos los detalles. Mencionaba María que vamos a ver, tenemos unos segundos todavía antes de que nos terminen la clase. Vamos a ir a las gráficas y vamos a ver la gráfica del petróleo. Bueno, tenemos definitivamente una señal alcista, tenemos una cantidad considerable de volumen aquí que detuvo el movimiento bajista en la gráfica de 15 minutos. Para una inversión a más largo plazo necesitaríamos ver una gran cantidad de volumen, por lo menos en la gráfica de 4 horas. Entonces aquí, miren, por ejemplo, esta señal. Tenemos una gran cantidad de volumen y la vela, cuando llega y toca la media móvil de 20 periodos, cierra los niveles más bajos. Es una martillo invertida. Pero lo importante aquí no es que sea una martillo invertida. Lo importante es la enorme cantidad de volumen superior a lo que habíamos visto en toda la gráfica. ¿Y qué tenemos después de esta señal? Con gran volumen, un movimiento bajista continuo. ¿Dónde se detiene el movimiento? En otra señal con una cantidad de volumen considerable. Aquí la compra detuvo el movimiento y ahora comienza a moverse en rango. Entonces es muy importante considerar esos patrones con volumen que nos indican posible intervención de los traders institucionales. Esperemos vernos en la próxima sesión.